Bienvenidos a Políticamente Hablando, el podcast de la revista El Congreso, una conversación clara y genuina con líderes de diversos sectores de la vida pública bajo la conducción de Erika Bautersualde, la producción de Manuel Cañas y Sebastián Garzón, todos bajo la dirección de Álvaro Erazo Paz. Nuestro invitado de hoy es el doctor José Luis Moreno. El doctor José Luis Moreno es abogado penalista, especialista en litigación estratégica y procesos de alta complejidad. Además es abogado egresado de la Universidad del Rosario con profundización en Derecho Constitucional, especialista en Derecho Penal de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Procesal y Penal de la Universidad Externado de Colombia, además de candidato a magíster en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia. Además posee un máster en Derecho Probatorio de la Universidad de Barcelona, España. El doctor Moreno cuenta con más de 14 años de ejercicio en litigio penal de alto impacto. Doctor, bienvenido. Un gusto tenerlo acá. Bueno, doctor, este es un punto sensible para el país. Hablemos sobre justicia restaurativa y social. Colombia tiene una deuda gigantesca con sus ciudadanos en cuanto a este tema. Hemos visto como en los últimos años pues, se habla de un fracaso de la paz total prometida. ¿Cómo ve usted todo lo que ha venido pasando, este ejercicio que se ha venido haciendo desde el punto de vista legal para conseguir esa paz restaurativa con carácter social y que verdaderamente sea equilibrada? Es decir, que las víctimas sientan, tengan esa percepción de que recibieron justicia, pero que quien está contribuyendo a que esa justicia se dé, pues también reciba de alguna manera ese beneficio que está estipulado en la ley que debe recibir por eso. Es un punto muy sensible para los ciudadanos. Aquí hay que tocar dos puntos, porque un tema es la justicia restaurativa desde el punto de vista de una paz, de busca de superar un conflicto, de una justicia transicional, y una cosa es la justicia restaurativa desde un proceso simple, ordinario, en un proceso penal o en un proceso de colaboración. Cuando hablamos de una justicia restaurativa desde el marco de una justicia transicional, tenemos que hacer una ponderación en reparación y verdad, castigo y verdad. ¿Qué es lo que quiere, obviamente, y la paz? ¿Y qué es lo que quiere la ciudadanía? Porque por un lado quiere un castigo, pero por el otro lado quiere la paz, y esta paz implicaría también verdad. Y es llegar a un punto medio en donde no va a ser ni muy restaurada, por lo menos económicamente, las víctimas, y no van a ser ni muy sancionados los victimarios. Y es llegar a este punto medio por un bien superior que es la paz de la ciudadanía. Porque sin la paz, pues seguirán existiendo más víctimas, seguirán existiendo un ciclo de violencia y una violencia generacional que se vaya heredando bajo siglos y siglos, como pasa en Colombia. Entonces, para algunos, para las víctimas dirán, a estas personas que cometieron, algunas víctimas, deben ser sancionadas. Y yo he tenido la oportunidad de trabajar con otras víctimas y de dictar una clase de justicia transicional en la Universidad Muy Autónoma, y dentro de eso hemos invitado a representantes de víctimas, a periodistas, a políticos, a coroneles, y hemos llegado a la conclusión que en algunos casos, cuando uno está en el territorio, las personas, las víctimas reales que vivieron ese conflicto armado, lo único que quieren es, yo prefiero perdonar, pero que no me sigan matando a mis nietos, no tener esa zozobra que me puedan caer una bomba, que pueda estar, que me toque seguir desplazándome en la violencia. Porque cuando una persona se desplaza de su lugar de origen, donde está viviendo, sin nada, deja todo atrás, deja los sueños, deja las ilusiones, en muchos casos deja la familia muerta. Entonces, aquí hay que llegar a un punto medio en donde hay una reparación también simbólica, pero también una reparación por parte de los victimarios a partir de algo fundamental, que lo ha dicho la JEP y lo ha establecido el Acuerdo de Paz, y es la verdad. La verdad es el eje central
para que exista una justicia transicional adecuada, que realmente pueda servir como una garantía de no repetición, porque sin verdad todo se va a volver a repetir, sin verdad van a existir esos mismos conflictos, y sin la aceptación de los victimarios también a pedir perdón, y unos perdones sinceros, pues esa forma de sanar esa herida que yo creo que es insanable en muchos casos. Perder un hijo, eso no hay forma de cómo sanarlo si no saber cómo llevarlo, claro. Llevar ese dolor durante muchos años. Entonces, eso es una de las formas de la justicia, y acá hay que seguir esos debates y llegar a ese punto medio. Yo creo que tenemos un acuerdo de paz que ha permitido llegar a un buen punto de la justicia restaurativa, no repetición, la verdad, pero que hay que fortalecerlo en la aplicación. Y por el otro lado, esa justicia restaurativa en procesos, por ejemplo, de los preacuerdos, los principios de oportunidad, yo creo que se debe fortalecer también la concepción, y la concepción en esa justicia negociada o esa colaboración con la justicia para realmente llegar a los máximos responsables. También busca algo, se relaciona mucho con la justicia transicional, porque busca la verdad, porque a partir de esa verdad es que van a permitir llegar a los pesos gordos, a los máximos responsables. Y un caso ejemplo que se ha tenido es el caso de Olmedo López, el caso donde ha tenido un principio de oportunidad parcial y un preacuerdo en donde él acepta responsabilidad, devuelve los dineros que se han apropiado, va a tener una pena de prisión, y además de eso ha pedido perdón y ha buscado formas restaurativas para las comunidades. Y la mejor forma además es, yo creo que la verdad, hablar con la verdad, aportar pruebas, porque esas circunstancias de llegar con la verdad va a permitir que esa estructura criminal, de organización, de corrupción que está enquistada en nuestro país, y que eso genera más injusticia social, porque cuando las personas se roban la plata genera una enorme injusticia social, que es donde los ciudadanos como tú y como yo, que pagamos impuestos y que decimos, pero ¿qué hacen con la plata? ¿Dónde está? Pero están direccionándose para algunos pocos, y las personas muriéndose de sed, de hambre, y muchas circunstancias, en muchas localidades del país. Por lo tanto, yo sí creo que cuando tenemos una justicia premial adecuada, y cuando hablaba con manera atienza, no como tal premial, no lo llamamos premial, sino esos derechos del arrepentido, una justicia que realmente permita restaurar la herida, porque la justicia restaurativa busca es restaurar esa herida que ha ocasionado el delito, tanto por la violencia o por la corrupción. Entonces, ¿cómo se llega a restaurar estas formas? Pues hay diferentes caminos, pero yo creo que hoy tenemos una línea trazada interesante que debemos recorrer, y hay que buscar recorrerlo bien, de la manera más ética posible, y luchar por cada día que se puedan corregir los errores que se van presentando, porque no hay una justicia transicional perfecta y no hay una justicia penal tampoco perfecta, pero sí podemos trabajar para que día a día se corrijan los errores que se han venido cometiendo. Doctor, usted mencionó un caso que pues, resultó extremadamente mediático, como es el de Olmedo López, y dijo algo cuya acción generó un impacto dentro de lo que es la resolución de todo este entramado corruptivo como tal, que fue obviamente ese arrepentimiento de Olmedo López y esa declaración como para tratar de que el país llegara a la verdad. ¿Qué fue lo que pasó con este entramado? Y que entiendo que el impacto de este caso fue muy fuerte, porque pues tras sus declaraciones cayeron muchas cabezas, que era lo que usted hablaba, pues llegar a la raíz de esto, porque si no sigue brotando la hierba mala. Entonces, ¿cuál cree usted, dentro de lo que ha sido este caso de Olmedo López, ha sido el mayor impacto que se ha conseguido con este arrepentimiento y esta principio de oportunidad que Olmedo López le ofreció al país? El impacto que se ha tenido es acercarnos un poco más a la justicia, a desentrañar ese entramado de corrupción, y que esas personas que están detrás del poder, que buscaron callar a Olmedo López, la mejor forma de atacarlos es que se haga justicia.
Y la justicia va en no permitir que el sistema político, que las interferencias por fuera del expediente, pues afecten las decisiones judiciales. Porque hoy en día vemos la necesidad de que a Olmedo López se le aprobara el principio de oportunidad, lo cual ya pasó. Pero también vemos la necesidad de que se le apruebe el preacuerdo a Olmedo López. ¿Por qué? Porque sin el preacuerdo, porque esto fue una justicia negociada mixta, sin el preacuerdo, pues se va a caer el principio de oportunidad, porque ninguna persona va a comprometerse a declarar si no va a determinar, si no tiene resuelta su situación jurídica para determinar cuántos años de prisión de esa aceptación de responsabilidad va a pagar. Y muy bien lo dijo la fiscal general. Si no, ninguna persona va a negociarse si le pone 15, 10 años de prisión y además pone en riesgo su vida y la de su familia. Es que aquí no estamos hablando de simples personas o de un simple hecho de corrupción aislado. Estamos hablando de un macro caso que tiene diferentes corrientes de corrupción que han intentado sobornarlo, que han intentado hacer estrategias mediáticas para atacar su credibilidad, y al principio decían, no tienen pruebas, son mentirosos, se están buscando beneficiar. Pero la justicia le ha dado la razón hoy a Olmedo López. Le ha dado la razón porque le ha dado credibilidad, porque sus pruebas están corroboradas no solamente por la Fiscalía, sino por la Corte Suprema de Justicia. Y porque además tiene un relato coherente que se relaciona con otros testimonios que se dieron luego de que Olmedo López dijera, aquí estoy el 5 de junio del 2024, donde empezaron las declaraciones con Olmedo López en la Fiscalía. Y de ahí para allá vinieron otras personas aceptando responsabilidad, buscando también un principio de oportunidad. A María Alejandra Benavides, la asesora del ministro Ricardo Bonilla, el señor Pinilla, Luis Eduardo López Rosero, Luis Carlos Barreto, Edgar Riveros, quienes estos dos últimos, recuerden muy bien, intentaron sobornar a Olmedo López. Es que Olmedo López no solamente lo han intentado sobornar con dinero, sino también le han ofrecido plomo para que se calle. Lo han amenazado. Recuerden las amenazas que se le robaron dos cajas fuertes a Olmedo López. Incluso a este abogado defensor de Olmedo se le ingresaron 10 personas armadas al lugar de su residencia buscando las pruebas de Olmedo López, la libreta, los celulares. Y eso todo se puso en conocimiento de la Fiscalía y del juez, y por eso un juez de la República declaró que Olmedo López tiene un riesgo extremo y debía estar en un centro de reclusión militar para proteger su vida por la importancia de él en los procesos judiciales. Pero hoy, a pesar de que fue el primero en hablar, no tiene un preacuerdo definido, como si ya lo tienen los demás. Y no se dio el traslado. Y no se ha dado. Se dio el traslado para el centro de reclusión, pero no se ha dado la aprobación, y en un caso tan mediático, tan importante, pues estamos a la espera de que el Tribunal de Bogotá decida. Y lo que observamos que ha pasado el tiempo desde mayo del 2025 de que se tomó una decisión por el juez de primera instancia de haber negado el preacuerdo, que era el mismo que tenían todos los demás implicados, pero a Olmedo López solamente se lo negaron a Olmedo, y no se ha decidido en el Tribunal de Bogotá, causándose impedimentos. Yo creo que esto es un caso de la mayor relevancia. Si te gusta nuestro contenido, síguenos en Instagram, Facebook, X, TikTok y YouTube. Amplía esta y otras informaciones en www.revistalcongreso.com.